Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Muy buenas tardes, qué bueno que estás con nosotros una vez más en este jueves de Hablemos Claro. Bienvenido, bienvenida, gracias por estar con nosotros una vez más a este espacio. Y pues le doy la bienvenida una vez más también al pastor Gamaliel Aguado. Bienvenido, pastor. Gracias a Dios, aquí estamos ya. Marcos también, bienvenido. Gracias, Marco. Alex. Pues hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante y a la vez muy controversial, es controvertido. Pero pues tenemos que hablar y de eso se trata este espacio, de hablar claro sobre las cosas. Creemos que pues alguien tiene que hablar claro, ¿no? sobre lo que son las dudas, preguntas que alguien pueda tener legítimas sobre cosas bíblicas y sobre cosas de la vida cristiana también y de la vida diaria. Y hay un tema muy, muy controvertido que es el diezmo y las ofrendas. Entonces, hoy vamos a hablar, el tema se llama dudas sobre el diezmo. Pero vamos a hablar un poquito sobre qué son los diezmos, qué son ofrendas, por qué se debe, no se debe, sí, no. Y las preguntas que tal vez tú mismo te haces. Y si tienes alguna duda, haznoslas saber, déjala en el comentario. O si te gustaría que habláramos de algún tema en especial, haznoslo saber también. Ayúdanos compartiendo el video, dándole like, suscribiéndote al canal. Y bueno, vamos de lleno al tema. Y vamos a comenzar hoy con Marco. Marco, ¿cuál es la diferencia entre... Yo sé que hay muchas nombres, pero entre los dos básicos, entre el diezmo y la ofrenda, porque podríamos hablar de primicias y que las semillas y cada quien le pone su nombre, ¿no? Pero lo básico, diezmo y ofrenda, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Pues en sí el diezmo es bíblico, está en la Biblia. Dios dio la instrucción que el diezmo era 10% de lo que ganaba uno, ¿verdad? Lo que uno tenía de ganancia debería de darlo al templo, o sea, a la iglesia, a Dios. El 10%, eso es el diezmo. De ahí viene la palabra diezmo, porque es 10%. Una ofrenda ya más bien es cualquier cantidad más que el 10%, o sea, viene siendo algo voluntario, algo que se podría dar al templo, a la iglesia, se le podría dar a una persona, se podría dar a alguna necesidad que haya una persona pobre. Es una ofrenda que se le puede dar a esa persona, pero en sí el diezmo estaba dedicado por Dios para que se diera al templo, para que supliera las necesidades de los sacerdotes que trabajaban en el templo, Okay. ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre los dos. Ok. Pastor Gama, está el debate también de si el diezmo es del Antiguo Testamento, y hay quienes dicen ya Jesús nos libró del Antiguo Testamento y cosas así, los argumentos. ¿Eso no del Antiguo Testamento o también está dentro del Nuevo? Bíblicamente está en los dos, Okay. Está en el Antiguo y está en el Nuevo. Jesús mismo lo repitió una vez cuando le dijo a los fariseos: ay de ustedes, fariseos hipócritas, dice, hacen esto, hacen aquello, diezman esto, hacen lo otro, pero se les olvida algo mayor de la ley. Dice, no se les olvide hacer esto sin dejar de hacer aquello. Exacto. Y vuelve a mencionar del diezmo. O sea que para mí el Antiguo Testamento es el reflejo del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento. O sea que en las dos partes, en los dos pactos, está lo que es diezmo y lo que es ofrenda. Ese es muy claro en la Biblia y lo menciona toda la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo. Sí. Ok. Marco, tú bueno, ahora mismo no estás como un pastor principal, pero estuviste como pastor principal en una iglesia. Y mucha gente se pregunta, oye, ¿y en qué se gastan los diezmos? ¿No? ¿Cómo se administran? Y es una pregunta legítima, creo yo, ¿no? Porque y no tanto porque quieran hacer auditoría, ¿no? Sino porque pues, es una pregunta legítima, creo yo, ¿no? ¿En qué se gasta? O sea, ¿cuáles deberían ser las cosas en las que se utiliza? Porque, pues,
Bueno, se me viene a la mente que pues si hay iglesias, pues se paga todo lo que implica. Pero bueno, ¿en qué se gasta, por ejemplo? Pues desde el principio, cuando Dios inició el diezmo, lo dijo en la ley de Moisés, que dieran el diezmo al templo y que ese dinero se iba a usar para todo lo que se hacía en el templo, pero también para suplir las necesidades de los sacerdotes que trabajaban en el templo. Entonces eso era para ellos un salario. En el Antiguo Testamento se le dio a los hijos de Israel una herencia a cada uno, ¿verdad? Todos tuvieron su herencia, tuvieron una propiedad, un terreno, pero al tribu de Leví no se le dio una herencia. Más bien la herencia de ellos, de los sacerdotes de Leví, de ahí vienen todos los sacerdotes del tribu de Leví, para ellos su porción era Dios. Entonces, todos los demás sabían que lo que ellos iban a dar, el 10%, iba a ir a Leví, para que Leví cuidara del templo, cuidaran de todo lo que se tenía que llevar a cabo en cuestión a la alabanza, adoración, los sacrificios, todo lo que se hacía para Dios, la lectura, la palabra de Dios, la enseñanza, todo eso. Entonces, cuando vemos así en el Nuevo Testamento, cuando estamos hablando del diezmo, viene también a la iglesia, suple las necesidades de los pastores, obviamente. Para eso se usa ese dinero, para también todo lo que haya en la iglesia, todo lo que se necesita en la iglesia, todo lo que se tiene que pagar, todo lo que se tiene que, sea el edificio, pagar por el edificio, los luz, los biles, la electricidad, la aseguranza, todo. Imagínate un negocio trabajando y todo lo que se envuelve para que ese negocio pueda trabajar y funcionar. Se envuelve mucho dinero, pero en cuestión a cómo hace dinero la iglesia no es un negocio. No puede ir y comenzar a vender y comprar cosas para poder hacer dinero. Más bien es la responsabilidad del pueblo de Dios de dar su diezmo para que ese diezmo regrese al alfolí, o sea, al templo, para que todos tengamos un lugar para ir y adorar a Dios, ¿verdad? Y todos queremos estar cómodos en el verano, cuando está caliente, queremos un buen aire acondicionado, queremos estar bien calentitos en el tiempo de frío. Así es que todo eso se usa, el diezmo se usa para que haya vida en el templo, ¿verdad? Cierto. Bueno, hasta ahorita yo no he visto un ángel que pague el bill de la energía eléctrica. Marco, ¿tú has visto algo así? Pues no he visto un ángel, pero yo he visto gente siendo usada por Dios. Claro. Y gente a veces que no son de la iglesia siendo usada por Dios. Okay. Entonces ahí es donde cuando a veces Dios también interviene y trae de otros medios personas para poder suplir las necesidades. Me recuerdo la iglesia en Chicago, una vez una señora llegó con esos garrafones de agua, un garrafón de agua lleno de coras, de pesetas. Y dijo, tenía 4. Y dijo, una de esas es para ustedes. Y era así, eran como $3,000 de puras quarters. Wow. Entonces, no tenía alas esa señora, claro, pero como que Dios la usó como un ángel. Claro. Porque son las maneras como Dios obra, ¿verdad? Es a través de la gente. Claro. Yeah. Son las contribuciones, ¿no? Sí. Y como siempre lo hemos dicho en la iglesia, pues son voluntarios, ¿no? No es como el impuesto, ¿no? El taxes que tienes que darlo. Esto es voluntario a fin de cuentas, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué podríamos decirle, Pastor Gama, a alguien que comienza, por ejemplo, su vida cristiana y quiere comenzar a ser fiel en esta área? ¿Por dónde puede comenzar? Bueno, alguien que comienza, que tiene el deseo de, pues, discipularse y de aprender, pues claro, uno con todo el corazón le dice. Yo he tratado como pastor de evitar siempre a uno nuevo decirle del dinero, por el concepto que se ha rumorado a través de otros siervos que sí no lo manejaron bien, o los lastimaron, o verdaderamente sí su enfoque es el dinero. Entonces no es en nuestro caso. Por eso yo trato casi en un año, casi predico muy raro lo que es el diezmo. Claro. Pero sí me pregunta la gente, ya cuando me preguntan le digo, mira, como decía el pastor Marco, el diezmo
Dios se refiere que es el 10%, es de un corazón agradecido, tiene que ver con la actitud del corazón. Por eso la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si no sientes alegría, si lo tengo que, mejor recibe la convicción del Espíritu Santo, recibe que Dios te hable a tu corazón. Pero yo los he visto algunos muy rápido dispuestos y entonces uno ya les va explicando. Mira, si lo que Dios te da entre semana, de aquí saca el 10%, ese es el diezmo, lo que hablaba el pastor Marco, porque está en la Biblia, está en la palabra de Dios y Dios te va a bendecir. Entonces ya uno los va llevando poco a poquito de la manita y se van dando cuenta ellos cómo verdaderamente, pues claro, Dios sí respalda y respalda muy bien. Hay veces que ellos me han preguntado a mí, y también yo sé que esta pregunta tal vez no la quieran hacer. Usted como pastor, yo pastor, diezmo, claro. Claro. Yo también Claro, diezmo. debe de ser uno el primero. De lo mismo que le asigna a la iglesia, es más, la ayuda que me dan a mí, el sostén que me dan, yo nunca lo asigno la cantidad, jamás. Ha sido siempre el board, ha sido siempre los ancianos desde hace 15 años que comencé. Entonces ellos dicen, vamos a ayudarle con esto, pastor. O sea, ellos siempre son los que designan. No sería muy ético de mi parte hacerlo. Si alguien me está escuchando que otras iglesias lo han hecho así, en esta comunidad lo hacemos diferente. Evitamos todo eso, nuestra ética es diferente. Y número 2, muchos piensan que el diezmo, el pastor se queda con el diezmo. En esta iglesia no. Tal vez en otras iglesias sí, porque yo conozco iglesias que sí, pero aquí no. Aquí no. Aquí se me asigna un sostén quincenalmente, si hay, porque al principio pues no se completaba. Los primeros 3, 4 años le batallábamos y uno muy contento lo recibía. ¿Por qué? Porque no es obligatorio, porque no es una empresa, porque no es una factory, porque no es una compañía. Claro. Entonces, solamente si ahí se completaba, amén. Sí. Entonces, de esa manera lo hacíamos. Entonces, eso me ha ayudado para poderles explicar a ellos que yo también camino en obediencia, yo también me someto a Dios y yo también me someto al liderazgo y seguimos las órdenes y los principios que Dios nos dice en su palabra. Así es. Y qué bueno que lo comenta, pastor, porque hay mucha gente que se hace esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es? Y no tanto por o sea, como dicen por ahí, por el saber el chisme, ¿no? Sino porque son preguntas legítimas y es bueno, como usted dice, poner la plomada sobre lo correcto y lo que no es correcto. La ética cristiana y ministerial, que yo creo que es importante en estos días también que alguien ponga esa línea, ¿no? Marco, el pastor comentó algo y yo sé que algunas personas pudieran escuchar ese rumor. Ya ve que las redes sociales son como dicen, por el caldo de cultivo para rumores y cosas así, de mal uso de los diezmos, de mal uso de esto. Y la gente se pregunta, ¿realmente sí se da? ¿Llega a suceder? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud hacia ministerios? Tal vez que sí escuchamos o que sabemos porque tal vez algunos estén allí, que sí se usa. Y esto es un tema un poco difícil para algunos porque como muchos otros, ¿no? Así como que no digas nada, ¿no? Pero yo creo que todo debe estar a la luz y debes hablarse con claridad. Tú, en tu experiencia o lo que tú, de tu ética, ¿cómo responderías a personas que se hacen esa pregunta? ¿Qué hay de pastores que mal usan o administran esos recursos? Pues yo creo que el diezmo o el dinero para cualquier persona siempre se trata con el corazón. O sea, de una manera u otra tiene que ver con el corazón de la persona. Como el que está dando, como el que está recibiendo. Es Dios el que está tratando el corazón de todos. Es cierto. Si nos recordamos, la primera familia tenían 2 hijos, Adán y Eva tenían 2 hijos, Abel y Caín. Y los 2 dieron una ofrenda un día al Señor, ¿verdad? Dice la Biblia. Y Abel dio una ofrenda y Dios lo aceptó. Claro.
Y Caín dio una ofrenda y Dios no lo aceptó. Caín se enojó. ¿Por qué no me aceptan mi ofrenda? O sea, todo eso tuvo que ver con la actitud del corazón. Después, pues el pleito, ¿verdad? Ya sabemos cómo terminó. Caín mató a Abel y todo lo que sucedió ahí, ¿verdad? Pero qué curioso que todo eso tuvo que ver con una ofrenda, ¿verdad? Cierto. Comenzó con una ofrenda porque Dios está tratando el corazón. Por ejemplo, somos cristianos. Tenemos prácticas que debemos de practicar. La oración. Si no oro, no tengo poder. El leer la Biblia. Si no leo la Biblia, pues no voy a tener conocimiento. El dinero, el diezmar. Claro. Si no manejo yo el dinero me va a manejar a mí. Claro. O sea, si yo no domino el dinero me va a dominar a mí. El dinero me va a ser siervo o el dinero para mí es un siervo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando damos el diezmo a Dios o la ofrenda? Estamos dándole a Dios, diciéndole al dinero, tú no me controlas, Dios es el Señor, Claro. y yo te voy a usar a ti, tú no me vas a usar a mí. Entonces, todo tiene que ver con el corazón. Ya cuando se da el dinero a la iglesia, Dios va a tratar con ese liderazgo, no solamente con el pastor. Digamos, el pastor es la persona encargada de la iglesia, ¿verdad? Pero hay otra gente a su alrededor también. Están los líderes, están los ancianos, están todo eso, ¿verdad? El board. Entonces, ahí Dios está tratando con todos. En cuestión a qué se va a hacer con este dinero. Entonces, cuando comienza a entrar uno que tiene una actitud mala hacia el dinero, si es líder, como quiera, si sigue teniendo esa actitud mala sobre el dinero, le va a continuar eso. Si tiene debilidades con el dinero, le va a continuar. O sea, teniendo más dinero no te va a salvar de que tienes un problema con el dinero. Exacto. O sea, nomás va a empeorar la situación. Sí, claro. Entonces, cuando es una persona que, digamos, que tenga influencia en la iglesia y es malo con el dinero, en su personal, en su corazón, y lo comienza a usar de una manera mala, que la gente comienza a cuestionar por qué hicieron eso, por qué se gastó así, por qué le dieron dinero a tal persona, o qué sé yo, ¿verdad? Diferente, como a veces escuchamos cosas que pueden suceder en la iglesia. La gente se comienza a rebelar, a enojarse contra la iglesia, contra Dios. O sea, la gente sufre, ¿verdad? Lo bueno es que cuando hay algo sano, cuando hay una persona sana que sabe cómo manejar y está un board sano y una iglesia sana que saben cómo se están usando las finanzas, eso trae paz a todo el pueblo. Sí. Todo el rebaño va a tener paz. Si no tiene paz el pastor, el rebaño no va a tener paz. Pero si el pastor y el liderazgo tiene paz sobre lo que está pasando, todos van a experimentar esa paz y van a tener confianza en querer dar. Claro. Y si yo estuviera en un lugar donde yo no tengo confianza a dar, yo tengo que comenzar a preguntarme si yo debería de estar ahí. Claro. La verdad, hay iglesias que no son saludables. Hay situaciones que no son saludables. No estoy diciéndole a la gente que se salgan de su iglesia si hay algún problema. Tratan de resolver el problema, pero la verdad es que hay muchas iglesias que a veces no son sanas. A ver, Marco, ahí voy a aprovechar para hacerte otra pregunta que te la quería hacer hace ratito. Si yo como congregante, porque puede suceder en cualquier lugar, ahora, todos, en cuanto al dinero, todos tenemos comentarios y podemos decir, hasta Jesús lo criticaban por el uso del dinero, ¿no? Debía haber salvado a los pobres, ¿no? En lugar de hacer eso, ¿no? Entonces hasta Jesús lo criticaban por eso. Pero si yo veo, o a mi punto de vista, no se está usando bien, ¿no? Porque pues, es un punto de vista, realmente no sabemos lo que hay detrás y por qué se hacen las decisiones. ¿Esos argumentos suficientes para yo dejar de diezmar? ¿O mejor, es mejor moverme? ¿Qué hacer, ¿no? En esos casos? No hay ninguna excusa por cuál dejar de diezmar. De que yo vea en la Biblia. Okay. Bíblicamente, si eres un cristiano y quieres vivir bíblicamente tienes que diezmar. Claro. O sea, es lo que dice la Biblia. Claro. Hay muchos que batallan con eso, quieren tener diferentes argumentos sobre eso, pero para mí, el que quiere vivir bíblicamente, si eres un cristiano, vas a orar, vas a leer la Biblia y vas a diezmar. O sea, claro, son cosas que uno va a hacer. Te vas a ser bautizado en agua. Estas son las cosas que nosotros hacemos. Entonces, nunca hay una excusa. Ahora, si yo sé que hay un abuso que está sucediendo en una iglesia, sea por el dinero o por alguna otra razón,
yo tengo que buscar a Dios y decirle, Señor, ¿este es el lugar donde tú quieres que yo esté? O sea, yo puedo crecer en este lugar, en este ambiente, si no está sano. Mi familia puede crecer en este ambiente si no está sano. Si yo no tengo confianza con el liderazgo que está en ese lugar. Entonces, son preguntas que yo le tengo que hacer a Dios y Dios me va a guiar. Dios me va a abrir el entendimiento, decir, ¿sabes qué? No, a lo mejor es necesario que busques otro lugar. Yo he dicho esto, vinimos de Chicago. Yo vi muchas iglesias en Chicago. Muchos pastores conocí en Chicago. Yo puedo decir, y a lo mejor esto se va a oír medio curioso, pero no todos son llamados a ser pastor. Ok. Aunque tengan iglesia. Okay. No todas de esas personas son llamados para ser pastor, pero sin embargo pusieron sus iglesias. Ahora, ¿deberían estar ahí? Maybe no, ¿verdad? Entonces, gente puede ser herida por el dinero. Gente puede ser herida por falta de liderazgo, por una persona que no está sano, guiando al pueblo, pero nunca debe ser una excusa para un cristiano de dejar de diezmar. Yo diría, si yo no tengo la confianza para diezmar, lo que yo haría primero es buscar a Dios, y si Dios me dice, muévete a otro lugar, voy a ir a otro lugar y ahí voy a llevar mi diezmo, porque yo quiero agradar a Dios, ¿verdad? No quiero estar una persona que voy a estar en un lugar y voy a estar dando, como dice la Biblia, no des. O sea, debemos de dar con un corazón alegre. Exacto. Si no lo podemos hacer ahí, Sí. hay que buscar un lugar donde sí lo podamos hacer. Estoy muy de acuerdo con eso. Muy bien, Marco, muy cierto. Y ya decía algo a Marco, pastor, sobre, pues si estoy ahí voy a dar y todo. ¿Y dónde se debe dar el diezmo? Porque pues hay muchos que dicen, no, pues es que yo sentí de Dios dárselo a una organización de ayuda a no sé qué, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Ahora, todo lo que estamos comentando aquí, pues es lo que enseña la Biblia. Se supone que tenemos la Biblia como nuestra máxima autoridad, ¿no? No es lo que yo pienso, lo que yo creo, y ninguna de nuestras respuestas es porque se me apareció la Virgen de no sé quién y es mi opinión. No, es lo que enseña la Biblia, ¿no? Entonces, según lo que enseña la Biblia, pastor, ¿dónde yo debo de dar? Bueno, de acuerdo a la Biblia, dice, traed los diezmos al alfolí. Alfolí es el lugar donde tú te congregas y es el lugar donde tú voluntariamente dices, este es my home, this is my church, y aquí es donde yo recibo pastoreo. Por ejemplo, yo siempre he dado este ejemplo, tú si comes en Kentucky Fried Chicken no vas y le pagas a Pizza Hut. Claro. Tú pagas donde comes, hasta propina dejas. Así es. Dejas un buen tip. Dejas un buen tip. Sí. Entonces uno siembra porque apoya esa visión. Cree en esa visión y Dios lo bendice al traerlo al alfolí. Si quieres bendecir un ministerio afuera, no es malo. Una ofrenda de amor, que lo hagas tú de tu corazón. Pero lo que yo he aprendido del diezmo, el diezmo no es mío. El título de propiedad es de Dios. Dice, mis diezmos. Es más, no es ni del pastor. Dice, ustedes me habéis robado en mis diezmos. No dice en los diezmos de los levitas, dice en mis. O sea, el título de propiedad, el que tiene las escrituras del 10% es Dios. O sea que cuando yo lo doy, es más, cuando yo lo doy, yo no digo, yo di mi diezmo, dije, no, yo regresé lo que no era mío. Yo doy después de eso. Más bien yo regreso lo que no era mío. Porque es fuego, es lumbre. Para mí se me hace más fácil decirlo de esa manera, Pastor Alex y Pastor Marco, porque yo fui enseñado desde cuna. Yo desde la edad de 6, 7, 8 años, desde que fui bolero, chiclero, vendí periódico, mi madre me instruyó. Instruye al niño en su camino. Por eso no lo cuestiono, no lo pienso, no se me olvidó, no me voy a vacaciones con él. Sé que no es mío y lo debo de regresar. Es más, no lo guardo porque hay muchos que lo guardan y se lo gastan. Sí. Entonces, yo sé que me fui por otras ramas, bien. Pero se da donde uno come y donde uno recibe ese alimento y donde uno lo hace como su casa, como su hogar. Sí. Se me viene a la mente de que dijo Jesús, ¿no? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo entiendo al César por los taxes, los impuestos, ¿no?
Sí, A así fin de es. cuentas que es todo un tema. Ah, ¿Con qué? Gente a veces dicen, no puedo diezmar porque no tengo. eso es Porque cierto. no tengo. O no me alcanza. Ey, Entonces ahí estamos hablando de otros problemas más profundas Sí. acerca del dinero. ey. O sea, lo que la persona, porque 10% no te va a reunir tu vida. O sea, no te va a poner en ruinas. Claro que no. ¿Verdad? 10% no es, como dice el pastor, no es tuyo. En primer lugar, es de Dios. Entonces, lo que uno tiene que ver es qué es lo que tengo que yo dejar de gastar Ujú. o de hacer, o cómo tengo que cambiar Ujú. mi vida financiera para que yo pueda diezmar. Porque podemos poner muchos peros, muchas excusas, mucho. Y believe me, yo los he oído todos, ¿verdad? Sí. Los hemos oído todos. Sí. Y uno dice, pero ¿sabes qué? Al final de cuentas, eso es lo que vienen siendo excusas. Ujú. Disculpa que lo diga, pero No, sí. vienen siendo Hablemos excusas. claro, Marco. ¿Sabes? Pero cuando uno lo da y lo da de corazón y lo da en fe, Sí. Dios bendice a esa persona. Ujú. Dios lo Así bendice. es. Sí. Dios lo bendice. ¿Sabes? Hace unos años atrás, y bueno, ya vamos a concluir unos minutos, en un evento yo me topé con un muchacho en México que hizo sus estudios de economía en una universidad de Chihuahua. Entonces es un profesional, es un economista. Y él hizo su tesis en la economía judía. Ahí tengo su tesis larguísima, no la he leído toda, pero él concluye, su conclusión es esta. Fíjate, un economista, no es un pastor, no es un teólogo, es un economista, un muchacho. Dice, el éxito de la economía judía está basada en una cosa, el diezmo. Te lo dice un economista. Dice, su éxito en la economía judía está basada en el éxito. Y para ellos, para el judío promedio, no el judío cristiano, porque no todos los judíos son cristianos, ¿no? O sea, sean cristianos, ortodoxos o musulmanes, ellos creen en el diezmo y para ellos es el nivel mínimo de obediencia a Dios, el diezmo. Entonces, te lo dice un economista. A mí me dejó impresionado. Digo, wow. O sea, no. O sea, ya es un estudio pues basado en un profesional y me dejó muy, muy impresionado. Entonces, el diezmo no es algo que debemos hacer de menos, creo yo. Es algo bien importante. Y pues ahí está. La cuestión es si voy a obedecer a Dios en esto o no. Yo creo que es el punto, ¿no? ¿Voy a obedecer o no voy a Y obedecer? Dios no nos ama menos. Ujú. No nos ama menos Dios si no lo damos. Claro. Nos Exacto. sigue amando igual. Exacto. No vamos a no ser salvos si no lo damos. No me Como va a una maldecir Dios si no lo doy. Mira, tú vas a sufrir Ok. en cuestión a tu vida económica porque no estás manejando bien Exacto. tu dinero. Son consecuencias. Son consecuencias, ¿verdad? Si no oro, voy a tener problemas. Claro. Si no leo la Biblia, voy a tener problemas. Si no diezmo, voy a tener problemas. Pero Exacto. yo mismo me estoy haciendo esos daños. No es que Dios está esperando a ver cuándo voy a hacer yo algo malo para Exacto. lastimarme, ¿no? ¿Verdad? Entonces, una persona podría decir, pues no diezmé, ¿qué hago, verdad? Pues este semana, pues puedes diezmar. Puedes comenzar de nuevo, ¿verdad? Pues es como Dios dice, pruébame en esto. Ujú. ¿Verdad? Y es curioso cómo Él lo dice en eso, ¿verdad? Dice, pruébame en esto. Es como diciendo, rétame en esta. Ujú. En esta. Que es lo único que Él te permite que lo retes, creo, Y dice, ¿no? but do it, try me, ¿verdad? Porque muchas veces yo creo que no lo hacemos y como no lo hacemos, no lo podemos hacer. Ujú. Pero entre más lo hacemos, más lo podemos hacer. Sí, Se exacto. nos hace más fácil. Como no, tal vez no lo practicamos, se nos hace difícil, pero realmente sí lo podemos hacer con ayuda de Dios. Yes. Bueno, podríamos aquí tardarnos otro rato y hablando muchas cosas. La verdad que es un tema muy interesante y yo creo que es muy práctico. Gracias, Pastor Gama. Gracias, Marco. a Dios. Siempre aprendemos bastante. Yo estoy aprendiendo más que quizás que los que están escuchando, pero gracias por estar con nosotros. Espero que te haya servido. Si tienes alguna duda o comentario, háznosla saber ahí en abajo, obviamente en los comentarios de ya sea que nos estés viendo en YouTube o Facebook. Dale compartir al video, dale me gusta y te esperamos aquí los siguientes jueves. Vamos a seguir hablando claro sobre diferentes temas. Esto apenas va comenzando. Créeme que en los siguientes días estaremos hablando otros temas también de la vida diaria, práctica y de muchas cosas que yo sé que van a ser de tu interés. Así que nos vemos el próximo jueves. Que tengas un excelente fin de semana y hasta pronto. Que Dios te bendiga.